Hola mis queridos retronautas, una vez más gracias por estar aquí conmigo acompañándome en este viaje a través del mundo retro. En el siguiente video conoceremos las consolas más icónicas de los 80s y 90s. Bienvenidos. En la década de los 80s, cuando éramos inocentes niños y donde no todos tenían la oportunidad de tener un televisor en casa, y los que la tenían compartían con sus amigos, viendo nuestras series favoritas y películas. Pero al salir las fabulosas consolas de videojuegos, nuestra forma de ver el mundo de la fantasía cambió por completo. A continuación preparamos un listado de esas icónicas consolas que marcaron esta gran época. Una de las empresas o marcas más recordadas es sin duda alguna Atari. El modelo de Atari 2600 fue una de nuestras favoritas, con su mando de control y el inolvidable botón de color rojo. Esta consola fue lanzada en 1977, también conocida como Atari VCS, Sistema Computarizado de Video. It's the 2600 from Atari. Tuvo un gran éxito en el mercado y se hizo popular por su particular estilo de cassettes o cartuchos intercambiables, con recordados juegos como Pac-Man, Donkey Kong, Pinfall, Space Invaders, Boxeo, Hero, entre otros. Otra consola lanzada por Atari fue la versión 5200, la cual fue lanzada como la siguiente generación de la consola 2600. Aunque se basaron en los computadores Atari 800, no eran compatibles con los cassettes o cartuchos de esta máquina, por lo tanto sus ventas no estuvieron a la altura de lo que esperaban. Atari fue uno de los líderes en la venta de consolas y videojuegos, excepto en Japón, donde el mercado era dominado por la competencia, llamada Nintendo. Nintendo no se quedó atrás, y en 1983 lanzó su primera consola de juegos, la Famicom, conocida como NES. Este sistema creció rápidamente y Nintendo se expandió a otros países. Nintendo se acercó a Atari y ofrecieron un contrato de licenciamiento, donde Atari podría hacer y vender su sistema. Este trato tenía intenciones de prosperar, y estas dos empresas firmaron el trato, pero desafortunadamente al mismo tiempo, la marca de juguetes Coleco mostraba su nuevo computador Adam, corriendo el juego Donkey Kong de Nintendo. Pero Atari tenía los derechos para publicar también Donkey Kong, y uno de los ejecutivos más importantes de Atari, Ray Kaczor, acusó a Nintendo de hacer tratos dobles con la licencia del juego. Al mes siguiente el ejecutivo fue forzado a dejar Atari, y los ejecutivos involucrados en el trato fueron obligados a comenzar de nuevo desde cero. Estos problemas fueron seguidos por la caída del mercado de los videojuegos en 1983, la cual causó pérdidas por más de $500 millones. En la década de los 90s se lanza Atari Jaguar, la primera consola de generación de 64 bits. Luego de un periodo de relativo éxito, las ventas no cumplieron las expectativas. No tuvieron tanta publicidad como la Sony PlayStation o la Sega Saturn. Otra de las consolas que revolucionó los 80s fue el Game Boy, el primer sistema portátil de videojuegos para jugar donde quisieras. Sin duda este fue un golpe duro para Atari. Ahora puedes tener todo el poder y la diversión de Nintendo. Nuevo Game Boy. Este se convierte en uno de los productos más exitosos de Nintendo. Se vendieron más de 43 millones de unidades en todo el mundo. Para esta consola se crearon 70 videojuegos en total. Donkey Kong fue sin duda alguna uno de los videojuegos más icónicos de los 80s, y de este personaje nació el legendario Mario Bros., el cual se convirtió en la mascota oficial de Nintendo. Otra de las consolas recordadas de los 80s fue la conocida como Family o Nintendo NES, una consola de 8 bits, perteneciente a la tercera generación, la primera consola de la marca Nintendo en utilizar cassettes o cartuchos. El éxito de esta consola fue arrollador, ante la aparición de la arquitectura de 16 bits, que permitía unos gráficos y un sonido mejorado. Nintendo lanza la Super Family a finales de los años 90, también conocida popularmente como Super Nintendo,
con juegos icónicos como Super Mario World, apareciendo una gran cantidad de juegos que de seguro recordamos como Mortal Kombat, Donkey Kong Country, entre otros. A finales de 1993, Nintendo lanza la Nintendo 64, una de las primeras consolas de arquitectura de 64 bits, con videojuegos como Killer Instinct, Super Mario 64, La Leyenda de Zelda, El Agente 007, entre otros. En 1995, empiezan a distribuirse las consolas Virtual Boy con tecnología de realidad virtual, pero el éxito de esta consola no fue muy favorable, debido a la baja calidad de sus juegos. Otra de las consolas de los 80s fue la ColecoVision, una consola de segunda generación. Esta nos ofrecía la posibilidad de poder jugar con cassettes o cartuchos de Atari 2600. A esta se podían conectar módulos de expansión, como un volante, y más tarde, en 1983, la nueva actualización de esta consola la convertiría en un completo computador, conocido como Coleco Adam, que incluía un teclado y unidades digital data. También existieron dos controles de juegos alternativos. Arcade controls like Turbo, the Roller Controller, and new Super Action. Otra de las consolas que no podemos dejar por fuera son las recordadas maquinitas que colocaban en las tiendas de nuestro barrio o en los salones de videojuegos. La Neo Geo, un sistema de 16 bits con cassettes o cartuchos. Esta ofrecía gráficos 2D y una calidad de sonido superiores a su competencia. En inicio se crearon para las famosas maquinitas, más tarde también como videoconsolas domésticas, a un precio muy alto. Otra de las marcas que recordamos es Sega, quien lanzó algunas consolas como la CG-1000, la Sega CC-3000, la Sega Master System, Sega Mega Drive o Sega Genesis, Sega Game Gear, Sega Saturn, Sega Nomad y la Sega Dreamcast. PlayStation se convirtió en la consola más exitosa de quinta generación, tanto en ventas como popularidad. La primera consola en usar CDs. Cuéntanos qué consolas y juegos recuerdas de tu niñez. Suscríbete para ver más videos.